Bien, vamos a compartir la pantalla. Ley de Ampere. Ley de Ampere, que es bien importante para la carrera de la tónica, es una circulación de corriente respecto de líneas que transportan corriente o también de un transformador o de una bobina. ¿Ya? Bien importante, la ley de Ampere es lo siguiente, que dice la ley de Ampere nos permite calcular los campos magnéticos generados en su alrededor a través de una distribución de corriente eléctrica, ¿no? Aquí tenemos una distribución de corriente eléctrica. En su alrededor va a generar campos magnéticos. Los campos magnéticos, por ejemplo, cuando se introduce dentro de un plano, va a ser en este sentido un solo punto, pero cuando sale fuera del plano o de la hoja de papel, va a ser con una X. Entonces, esa situación va a ser, entonces, cuando se introduce o cuando sale, por ejemplo, y cuando se introduce al papel, entonces va a ser esta fórmula de la X, ¿no? En los campos magnéticos. Otras consideraciones. Para aplicar la ley de Ampere se utiliza una circunferencia centrada en el conductor a una distancia R. Aquí tenemos una circunferencia centrada en este hilo conductor que es infinito, una corriente que está transportando, ¿no?, a una determinada distancia R, ¿no? Por lo tanto, dice, por lo tanto, el campo magnético a lo largo de una línea cerrada, que es una integral de la línea cerrada, equivale al producto de la permeabilidad por la corriente de circulación. La permeabilidad por la corriente de circulación para la ley de Ampere. Haciendo la operación de la integral, este que es constante, que multiplica fuera de la raíz, y tengo el de L. Entonces va a ser la permeabilidad por la corriente. Entonces, integrando solamente tengo L. Y L es la longitud de la circunferencia. Longitud de toda la circunferencia es el L. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia es 2πr. De aquí se despeja, por lo tanto, el campo magnético, ¿no?, la permeabilidad por la corriente 2πr viene a dividir, ¿no? Entonces, este sería el campo, la inducción magnética de una línea que transporta corriente. Las unidades, la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere. La corriente es en amperios, el radio de separación es en metros, y la longitud del contorno también es en metros, la longitud de la circunferencia, ¿no? Entonces, esto llegaría a ser más o menos la definición de la ley de Ampere. Vamos a seguir. En el caso del campo magnético creado por una bobina, ¿no? Creado por una bobina tenemos el aspecto bien importante, ¿no? El enrollamiento, este enrollamiento en forma de una bobina, en forma que aumenta el número de vueltas, ¿no?, provocando así una fuerza magnética, en especial intensa dentro de la bobina. Y cuando se hace circular corriente por el embobinado, se comporta como un imán. Se va a comportar como un imán, va a generar campos magnéticos, ¿no?, a causa de la corriente dentro de la bobina, ¿no? Dependiendo también el número de las bobinas, ¿no?, y la cantidad de corriente que va a transportar del cable, ¿no? Por lo tanto, la bobina, por ejemplo, existen dos zonas bien importantes. En la zona interior, ¿no?, que es intenso el campo magnético. Va a ser intenso el campo magnético y constante, ¿no?, el módulo y dirección que va a lograr ser, ¿no? En el exterior, las líneas de campo se comportan como un imán. Entonces se van a transportar líneas de campo magnético, ¿no? Entonces van a producir, por ejemplo, en cada circulación de la línea conductora va a provocar siempre campos magnéticos, ¿no? Entonces va a comportar como un imán cuando es en la parte exterior. Y la fórmula del campo magnético creado por una bobina es la permeabilidad, número de vueltas por la corriente y la longitud de la bobina. Entonces, la permeabilidad es 4 por 10 a la menos 7 metros
kilogramos colon al cuadrado, o también 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas metro al amperio. La corriente se mide en amperios, número de espiras o también número de vueltas, la L, la longitud de la bobina. Otros, en resumen para hacer problemas. Fuerza magnética, la carga por la velocidad y por la inducción magnética. Esta es la fuerza magnética. Es en coulomb, velocidad metro segundo. El campo magnético, newton segundo, coulomb metro. Entonces, simplificando, se simplifica coulomb metro, ¿no? Y segundo con segundo y me queda en newton. Tengo el campo magnético. El campo magnético, la fuerza, la carga por la velocidad, se mide en teslas. Entonces, tengo de esta forma, su unidad o en teslas. Tengo la fuerza magnética creada por un conductor. Tengo la corriente, la longitud del cable, de conductora y inducción magnética. Entonces, cuando tengo un ángulo, voy a aplicar el seno. Entonces, haciendo su distribución de unidades, la corriente es coulomb sobre segundo, la longitud en metros y la inducción magnética en newton segundo, simplificando. Metro con coulomb, segundo con segundo y me queda en newton. ¿Ya? Y lo que tengo después, campo magnético creado por un conductor. Entonces, la permeabilidad por la corriente, 2pi por R. Y las unidades en teslas. Y por último, tengo campo magnético creado por una bobina. Entonces, aquí la permeabilidad de la corriente, el número de espiras o número de vueltas y la longitud de la bobina o del solenoide. Ejemplos de aplicación. Dice, un cuerpo de 2 kilogramos de masa está en el vacío, una carga de 2 por 10 a la 8 coulomb, tiene una velocidad de 4 por 10 a la 6 metros segundo. ¿Cuál debe ser la magnitud del campo magnético? Datos, la masa, 2 gramos, en kilogramos 2 por 10 a la menos 3. La carga es en este caso 2 por 10 a la menos 8 coulomb. La velocidad 4 por 10 a la 6 metros. Debo encontrar el campo magnético, la inducción magnética. Fórmula. Fuerza, carga por velocidad. Fuerza, masa por gravedad, carga por velocidad. Entonces la fuerza, entonces voy a aplicar la masa por la gravedad. Reemplazando, tengo 2 por 10 a la menos 3, que es la masa. La gravedad 9.8 es universal. La carga 2 por 10 a la menos 8 por 4 por 10 a la 6 sería la velocidad. El resultado es 0.245 newton. Otro problema. Dice, sea una carga 3 por 10 a la 6 coulomb con una velocidad de 4 por 10 a la 6 metros segundos dentro de un campo magnético de 5 teslas. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre ella en la siguiente condición? Inciso A, son perpendiculares 90 grados. ¿Cuál debe ser el valor del campo magnético? Haciendo los datos, tengo la carga 6 por 10 a la menos 6 coulomb, la velocidad 4 por 10 a la 6 metros segundos, la inducción magnética 5 teslas. Debo hallar inciso A la fuerza y el inciso B el campo eléctrico en este caso. Fórmula para el inciso A. Tengo la fuerza, la carga, velocidad por la inducción magnética que tiene 90 grados. Sen de 90 grados es 1. Por lo tanto, reemplazo la carga 3 por 10 a la menos 6 por la velocidad 4 por 10 a la 6 por 5. Resultado 60 newton. El inciso B, el campo eléctrico, fuerza sobre carga. La fuerza vale 60, la carga 3 por 10 a la 6, resultado 20.000 newton coulomb. Otros problemas. Calcular, dice, la fuerza que actúa sobre un alambre de 50 centímetros de largo por la cual circula una corriente de 0.4 amperes. Si se sitúa perpendicularmente en un campo magnético de 0,7 teslas. Entonces es una línea conductora que perpendicularmente va a generar una fuerza y a la vez va a generar campo magnético. Entonces fórmula es fuerza, corriente por longitud
y por la este. Reemplazando tengo 0.4 la corriente con un segundo, 0.5 metros y 0.8 teslas. El resultado tengo 0.16 newtons. ¿Ya? Una corriente eléctrica creada por un campo magnético 4 por 10 a la menos 4 teslas en un puntito a 3 centímetros de dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que tengo? Una línea conductora, ¿no?, que va a generar campo magnético hasta una distancia de 3 centímetros. A los 3 centímetros me pide cuánto vale esta corriente. La fórmula tengo, ¿no?, cuando una línea es creada un campo magnético. La permeabilidad por la corriente 2πr. De aquí debo despejar la intensidad de corriente. Despejando. Este que divide a multiplicar es que dividen, pasan, perdón, a multiplicar. Este que multiplica a dividir. Este que divide pasa aquí a multiplicar. 2pi inducción magnética por el R. Reemplazando tengo 2pi por la inducción magnética por la distancia R, que es 0.3, dividido entre la permeabilidad, que es 4 por 10 a la 7. El resultado va a ser 60 amperes. Vamos con el otro problema. Por un solenoide, dice, tiene 200 espiras por 10 centímetros de longitud, circula la corriente de 20 amperes. ¿Cuál es la inducción magnética en el centro del solenoide? Entonces, el solenoide estamos hablando de una bobina. Por lo tanto, tengo el número de espiras, la longitud y la corriente. Debo hallar la inducción magnética. La fórmula directa llega a decir la permeabilidad, la corriente por el número de espiras y la longitud en este caso del solenoide. Reemplazando la constante, 4 por 10 a la menos 7, la corriente 20 por 200 espiras, la longitud 0.3. Y la inducción magnética va a ser 4 por 10 a la menos 3 teslas. Vamos con el otro problema. Sabemos que la bobina en el vacío de 5 centímetros de longitud, una corriente de 2 amperes, y el campo magnético creado en el interior de 0.1 teslas. ¿Cuántas espiras o vueltas está compuesto la bobina? Tengo los datos. La longitud de la bobina, 0.5 centímetros, 0,5 metros. La corriente 2 amperes, la inducción magnética 0.1 teslas, el número de vueltas. Y esta es la constante. Aplicamos la fórmula. Tengo inducción magnética de la bobina es la permeabilidad, la corriente, el número de vueltas por dividido entre la longitud de la bobina. Debo despejar de aquí. Sus vecinos están multiplicando, deben pasar a dividir. Este que divide a multiplicar. Lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Se multiplica y estos pasan a dividir la permeabilidad por la corriente. Sustituyendo, tengo, esta es la inducción magnética, la longitud, y 4 por 10 a la menos 7 va a ser la permeabilidad por la corriente. Entonces, resultado, vamos a tener 322 espiras. Entonces, eso va a ser como y este que están viendo va a ser la práctica de problemas. Saca una foto. Voy a dejar de compartir la pantalla.